El archivo de esta noche está sellado bajo el nombre de La Salazón de la Hacienda del Quebranto. Es un caso complejo, una historia que requiere paciencia para ser contada en su totalidad. Antes de abrir este expediente, quiero darles la bienvenida a este archivo. Estos relatos completos toman muchas horas de investigación y narración para traerlos desde la oscuridad. Si valoran este trabajo y si desean asegurarse de que sigamos desenterrando los casos más perturbadores, suscríbanse ahora y activen todas las notificaciones. Es la única forma de garantizar que la próxima vez que abramos un archivo, ustedes estén presentes. Bien, el caso de la Hacienda del Quebranto comienza, como tantas tragedias, con una promesa de esperanza. Era la primavera de 1987. El archivo parroquial de Villa de las Brumas, en su legajo 7B, contiene una anotación inicial del padre Anselmo Rojas, fechada en 1988. Dice: se documenta la intervención solicitada por el señor Julián Montero, concerniente a los sucesos ocurridos en la finca antes mencionada. El caso se clasifica como infestación de naturaleza maléfica, no demoníaca, sino atada a la tierra por un acto de brujería pagana. Las secuelas en los habitantes son, a mi juicio, imborrables. Nuestra historia, sin embargo, empieza un año antes, no con un grito, sino con el sonido de un viejo campero Willis, alejándose por la trocha, dejando tras de sí un silencio espeso, casi masticable. Julián y Valentina, un joven matrimonio, de antropólogos, habían invertido todos sus ahorros y su fe en aquella propiedad. La Hacienda del Quebranto, un nombre que los campesinos de la vereda pronunciaban con una mezcla de respeto y pesar, pero que para ellos sonaba a historia pura, a un pasado por desenterrar. Buscaban un refugio del ruido de Bogotá, un lugar tranquilo donde pudieran concentrarse en sus investigaciones y construir una vida juntos. La hacienda, con sus cafetales abandonados y su arquitectura colonial, parecía el lienzo perfecto para pintar ese futuro. La casa era una reliquia de la colonización antioqueña, con muros de tapia pisada que exhalaban el olor a guadua vieja, a tierra mojada y a café guardado. Vigas de comino crespo cruzaban los techos altos, y un patio central, ahogado por la maleza, prometía convertirse en un paraíso bajo el sol de la cordillera. Para Julián, un hombre pragmático y metódico, era un proyecto de vida. Para Valentina, de espíritu más conectado con la tierra y lo intangible, era la oportunidad de echar raíces en un lugar con alma, sin sospechar la naturaleza de esa alma. El pueblo más cercano, Villa de las Brumas, los recibió con esa amabilidad montañera que esconde más de lo que muestra. Era un lugar donde el catolicismo se vivía con fervor, pero donde también se dejaba un vaso de agua para las ánimas y se temía al moján y a la pata sola. Nadie les dijo de frente que no compraran la hacienda, pero los silencios largos y las miradas que se desviaban al mencionarla eran más elocuentes que cualquier palabra. Un no dicho que flotaba en el aire denso de las montañas. El único que se atrevió a una advertencia directa fue el párroco, el padre Anselmo, un anciano de manos nudosas por la artritis y ojos que parecían haberlo visto todo. «Esa finca tiene memoria», les dijo mientras se tomaban un tinto en la plaza. «Y hay memorias que son como la mancha de plátano en la ropa. Por más que uno lave, ahí queda la sombra. Vayan con cuidado y respeten sus silencios». Julián sonrió con la suficiencia del hombre de ciudad, agradeciendo el consejo, como si fuera una pieza más del folclor que venía a estudiar, sin entender que no era folclor, sino una advertencia. Los primeros días fueron idílicos, llenos del eco de sus propias risas y el trabajo físico de la limpieza. Arrancaron el monte que asfixiaba los corredores, lijaron los pisos de madera que crujían como huesos viejos y abrieron ventanas que llevaban décadas selladas, permitiendo que la luz invadiera la penumbra. Se sentían colonos reclamando un pedazo de historia para ellos, convencidos de que estaban rescatando el lugar de su propio olvido. Se sentían dueños de su destino y de esas paredes. La primera nota discordante fue sutil, casi imperceptible. Un chiflón de aire helado que recorría el corredor principal, incluso con todas las puertas y ventanas trancadas. Valentina
lo atribuyó a la vejez de la construcción, a grietas invisibles en la tapia. Julián, siempre con una explicación lógica a Mano, estuvo de acuerdo. Las casas viejas tienen sus mañas, se decían el uno al otro, aferrándose a la normalidad, sin saber que la normalidad ya había empezado a abandonarlos. Poco después, empezaron los sonidos. No los crujidos habituales de la madera adaptándose a la temperatura, sino algo más intencionado. Un rasguño suave en la puerta de su cuarto en mitad de la noche, como el de un animal pequeño, pero no había animales dentro. El sonido inconfundible de una taza de loza rodando lentamente por el piso de baldosas en la cocina. Cada vez que prendían la luz para averiguar, solo encontraban el mismo silencio pesado de siempre, una quietud que parecía burlarse de ellos. La sensación de ser observados se instaló como un arrimado indeseable. Valentina fue la primera en sentirlo con fuerza. Mientras trabajaba en su estudio, una habitación con una amplia ventana que daba al cafetal abandonado, sentía una presión constante en la nuca, la certeza física de que alguien estaba parado justo detrás de ella. Al voltearse bruscamente, el aire estaba vacío. Solo el polvo danzaba en los rayos de luz que cortaban la penumbra de la tarde. La calma, su anhelado refugio, se estaba convirtiendo en una espera tensa. La transición de la inquietud al terror no fue un brinco abrupto en la oscuridad, fue una erosión lenta y sistemática de su cordura, un desgaste constante y metódico de sus defensas racionales, como el agua que gotea sobre una piedra hasta partirla. La entidad, o lo que fuera que habitara los cimientos de la hacienda, parecía entender la psicología humana a la perfección, sabiendo exactamente qué teclas tocar para desbaratar el tejido de su relación y su paz mental. Los susurros comenzaron como un murmullo indistinguible, muy parecido al sonido del viento cuando se cuela entre los guaduales y los cafetos resecos. Valentina, con su oído más afinado a los sonidos del campo, fue la primera en notar que el murmullo tenía un ritmo, una cadencia que no era natural. Pronto, Julián también lo escuchó. No eran palabras al principio, sino una especie de siseo melódico que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Con el paso de las semanas, esos susurros ganaron una claridad pavorosa. Dejaron de ser un sonido ambiental para convertirse en imitaciones casi perfectas de sus propias voces. Julián, concentrado en transcribir sus notas en el despacho, escuchaba a Valentina llamarlo desde el otro extremo de la casa, con un tono de urgencia. Al levantarse y buscarla, la encontraba en el patio, absorta en sus lecturas, sin haber pronunciado una sola palabra. Valentina sufría el mismo engaño. Oía a Julián murmurando su nombre con un tono de reclamo desde una habitación vacía, un llamado que sonaba íntimo y a la vez extrañamente burlón. Estos engaños auditivos se convirtieron en la carcoma de su confianza. La pregunta «¿Me llamaste?» se volvió una constante entre ellos, siempre cargada de una sospecha latente, de una duda que los envenenaba. La casa estaba triangulando su comunicación, convirtiendo sus propias voces en armas para aislarlos dentro de su propia convivencia. Cada uno empezó a creer que el otro le estaba mamando gallo de una forma particularmente cruel, o peor aún, que estaba perdiendo la cabeza. Las discusiones nacían de la nada, alimentadas por esta paranoia sembrada. Un simple «te juro que te oí» se convertía en el inicio de una batalla silenciosa, llena de miradas recelosas y silencios que pesaban más que cualquier grito. Las pesadillas se convirtieron en un tormento nocturno compartido, un teatro macabro orquestado por la hacienda. No soñaban exactamente lo mismo, pero sus sueños se complementaban con una precisión aterradora, como dos capítulos de la misma historia infernal. Valentina soñaba noche tras noche que caminaba descalza por el patio central, pero en lugar de maleza, el suelo estaba cubierto por una alfombra de cabello humano, largo, negro y húmedo, que se enredaba en sus tobillos. En su sueño, una mujer de espaldas a ella, vestida con una pollera oscura, lloraba desconsoladamente. Con cada sollozo que sacudía su cuerpo, más cabello brotaba de la tierra, como si el suelo mismo estuviera pariendo aquella cabellera de luto. Valentina intentaba gritar,
pero de su garganta no salía sonido alguno. Solo podía sentir el tacto frío y sedoso del pelo en su piel. Julián, por su parte, soñaba que estaba atrapado dentro de las paredes de tapia pisada de la casa. Podía oír a Valentina al otro lado, llamándolo, su voz distorsionada y lejana. Él gritaba su nombre, pero sus gritos eran ahogados por la tierra húmeda que lo presionaba. Sentía el peso de la construcción sobre él, el olor a humedad y a podredumbre, y una sensación de olvido absoluto, de ser enterrado en vida. Ambos se despertaban al mismo tiempo, casi siempre a las 3 de la madrugada, empapados en un sudor frío y con el corazón desbocado. Se miraban en la penumbra, pero no se contaban los detalles para no alarmar al otro. Sin embargo, el miedo no dicho se acumulaba entre ellos como un veneno, creando una distancia insalvable en la misma cama que compartían. Las manifestaciones físicas se volvieron más audaces, más descaradas. Ya no eran solo sombras periféricas o ruidos ambiguos. Una noche, mientras cenaban en un silencio tenso que se había vuelto su nueva normalidad, vieron una figura alta y delgada pasar por el umbral del comedor. No fue un vistazo fugaz ni una ilusión óptica. Ambos la vieron claramente por un par de segundos que se sintieron eternos. Era la silueta de una mujer, vestida con algo oscuro y anticuado que parecía una ruana larga que le llegaba hasta los tobillos. Se movía sin hacer el más mínimo ruido, con una gracia antinatural, casi como si flotara sobre el piso de madera. La vieron y se quedaron completamente paralizados, con los tenedores suspendidos a medio camino de sus bocas. El miedo compartido rompió la tensión entre ellos, pero la reemplazó con un pánico colectivo que era aún peor. La casa entonces comenzó a atacar sus trabajos, el pilar de su identidad y la razón por la que estaban allí. Las meticulosas notas de investigación de Julián se desordenaban solas durante la noche. Páginas de sus manuscritos aparecían manchadas con una sustancia oscura y aceitosa que olía a tierra de tumba, una fetidez que no se iba por más que las dejara al sol. Los libros de Valentina, su refugio intelectual, se caían de los estantes sin explicación alguna, siempre abiertos en páginas que hablaban de traición, locura o muertes violentas en el campo. A veces encontraba pasajes subrayados con lo que parecía ser carbón, destacando frases sobre mujeres abandonadas y maldiciones de sangre. Era un sabotaje deliberado y profundamente psicológico, un mensaje que les recordaba constantemente que no eran bienvenidos. El frío se volvió un ente físico, una presencia tangible. Ya no era un simple chiflón de aire. Era un frío glacial que se movía por la casa con voluntad propia. Podían sentirlo acercarse antes de que los envolviera, como una ola de hielo que avanzaba por los corredores. A veces se posaba sobre Valentina mientras dormía, haciéndola temblar violentamente bajo las cobijas. Un temblor que no era de enfermedad, sino de una invasión helada. Otras veces, ese frío se concentraba en una esquina de la habitación y ambos sabían, sin necesidad de verlo, que algo estaba allí, en esa esquina, observándolos desde la más profunda y gélida oscuridad. La temperatura podía bajar 10 grados en cuestión de segundos, solo para volver a la normalidad de repente, dejándolos con la piel de gallina y un terror que se les anclaba en el alma. Los animales también sentían la presencia, y su reacción era una condena silenciosa. Los pájaros evitaban anidar en los guayacanes del patio, que permanecían extrañamente silenciosos. Los perros de las fincas vecinas, que antes eran amigables, ladraban con una furia irracional si se acercaban demasiado a los linderos de la propiedad, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, cruzaban el límite, como si una barrera invisible y maligna los detuviera. La naturaleza misma parecía reconocer y rehuir el mal que anidaba en la hacienda del Quebranto. Un evento particular, una mañana de martes, marcó el punto de no retorno, el instante en que la última hebra de racionalidad se rompió. Al abrir la puerta principal para recibir el sol, encontraron una docena de colibríes muertos sobre el umbral de piedra. No estaban esparcidos al azar. Estaban cuidadosamente dispuestos en una espiral perfecta, con sus picos apuntando hacia el centro. No había señales de violencia en sus diminutos y coloridos cuerpos. Simplemente estaban muertos, como si sus corazones se hubieran detenido al unísono. Era un arreglo ritual,
Un mensaje claro y macabro. Un acto de inteligencia perversa. La racionalidad de Julián se hizo añicos contra la imagen de esa espiral de muerte iridiscente. No había explicación lógica para eso. No era el viento, no era un depredador. Era una firma, una declaración de poder. Ese día, por primera vez, Julián sintió un miedo visceral, un terror atávico que le susurraba que se habían metido en un lugar donde la vida no florecía. A partir de ese momento, la agresión se centró casi exclusivamente en Valentina. Su vitalidad, que siempre había sido desbordante, se marchitó. Sufría de migrañas constantes y una fatiga aplastante que la mantenía en cama durante días enteros. Su piel, antes bronceada por el sol de la montaña, adquirió una palidez enfermiza, casi translúcida. El brillo de sus ojos se apagó. A menudo, Julián la encontraba sentada en una silla, mirando un punto fijo en la pared durante horas, con una expresión completamente vacía, como si su mente estuviera en otro lugar, en otro tiempo. A veces la escuchaba tararear una melodía extraña y disonante, una tonada que sonaba infantil, pero que estaba cargada de una tristeza y una rabia profundas, una canción que le erizaba la piel. Una tarde, la encontró en el patio, arrancando la maleza con una furia silenciosa y metódica. Sus manos estaban ensangrentadas por las espinas y los tallos, pero no parecía sentir ningún dolor. Cuando Julián intentó detenerla, tomándola suavemente por los hombros, ella se volteó y lo miró con unos ojos que no eran los suyos. Eran los ojos de otra persona, llenos de una frialdad y un odio ancestral que lo helaron hasta los huesos. «Tengo que limpiar la tierra», susurró con una voz gutural que no reconoció. «Está sucia, muy sucia». El aislamiento era ya casi total. Dejaron de bajar al pueblo, inventando excusas para no ver a nadie. Sus amigos de la ciudad llamaban cada vez menos, preocupados por sus respuestas monosilábicas y su evidente agotamiento. La hacienda los había consumido, devorando su energía, su amor y su conexión con el mundo exterior. Estaban solos, atrapados con algo que se fortalecía con cada gota de su desesperación. El punto de inflexión, el momento que lo cambiaría todo, llegó de la manera más mundana. Julián, en un intento desesperado por encontrar una causa estructural a los ruidos incesantes que venían del piso de arriba, estaba revisando las tablas del suelo en el antiguo cuarto principal, una habitación que habían decidido no usar por la atmósfera opresiva que la impregnaba. Una de las tablas de comino crespo cedió bajo su peso más de lo normal, emitiendo un crujido hueco. Movido por una corazonada, hizo palanca con un destornillador y con un esfuerzo logró levantarla. Debajo, en un pequeño hueco excavado en la tierra apisonada, había un baúl de cuero, oscuro, pesado y frío al tacto. No estaba cerrado con llave, sino sellado con gruesas gotas de cera negra. Con el corazón latiéndole en la garganta, rompió el sello y levantó la pesada tapa. El interior estaba forrado con un terciopelo negro, descolorido por el paso de un siglo. Dentro reposaban 3 objetos. Un pequeño atado de hierbas secas y espinas, amarrado con un mechón de cabello negro como la noche. Un relicario de plata ennegrecido por el tiempo, con el retrato borroso de una mujer de rasgos severos y mirada desafiante. Y debajo de todo, un pequeño diario encuadernado en cuero agrietado, cuyas páginas amarillentas estaban cubiertas por una caligrafía apretada y furiosa. Este no era un simple hallazgo histórico. Julián lo supo en el instante en que sus dedos tocaron el cuero frío del diario. Era la fuente. Era el corazón palpitante de la oscuridad que los estaba devorando sin piedad. Había encontrado el testamento del mal que habitaba y respiraba en la hacienda del quebranto. La escalada había terminado. Ahora, sin saberlo, comenzaría la confrontación directa con la verdad de su infierno. Con manos temblorosas, Julián llevó el baúl a la mesa de la cocina, el único lugar de la casa donde la luz del sol parecía aún tener algo de fuerza. Valentina, atraída por su silencio tenso, se acercó, sus ojos fijos en el diario de cuero agrietado. Juntos, como si se prepararan para leer su propia sentencia, comenzaron a pasar las páginas amarillentas. Con cada palabra, las piezas dispersas de su pesadilla encajaron en un mosaico enorme y aterrador. La caligrafía, apretada y elegante al principio, luego furiosa,
Pertenecía a una mujer llamada Inés. El diario databa de 1882. Las primeras páginas hablaban de un amor y una esperanza que les resultaron dolorosamente familiares. Inés era una yerbatera local, una mujer conocedora de los secretos de las plantas y las tradiciones antiguas de la montaña. Se había enamorado perdidamente del hijo menor del acaudalado hacendado que construyó la finca. Su romance, prohibido y clandestino, floreció en los cafetales, a la sombra de los guayacanes, un amor tan puro como la tierra que pisaban. Pero cuando ella quedó embarazada, las promesas susurradas en la oscuridad se convirtieron en una cruel repudiación a la luz del día. La familia de él, para proteger su buen nombre, la acusó públicamente de brujería, de haber usado sus conocimientos para engatusar al joven heredero. La narrativa se oscurecía con una rapidez vertiginosa, transformándose en un torbellino de dolor, traición y una sed de venganza que parecía sangrar de la propia tinta. Julián y Valentina leyeron, horrorizados, el relato en primera persona de Inés, sintiendo su angustia como si estuviera sentada con ellos en la mesa. Yo, Inés, fui amada en la sombra y despreciada a la luz del día. Me dieron promesas en susurros y me pagaron con la humillación en la plaza del pueblo. Me llamaron bruja y ahora les voy a dar la brujería que tanto temen. Mi hijo, fruto de su sangre y de mi tierra, no nacerá en este mundo, pero su espíritu será el ancla de mi voluntad en este lugar. Su inocencia perdida será el veneno que alimente estas raíces. El diario describía con un detalle escalofriante el ritual que Inés realizó en el patio central de la hacienda, la misma noche en que fue expulsada y sentenciada a la vergüenza eterna. Usó su propia sangre, la tierra de la propiedad que le fue negada y la vida que llevaba en su vientre para forjar un maleficio, una salazón que no se ataría a la familia que la traicionó, sino a la propia tierra, a la tapia y a la madera de la casa. El acto no era para invocar algo, sino para crear algo nuevo, nacido de su dolor. Esta casa nunca conocerá la felicidad, beberá del amor y lo volverá ceniza, se alimentará de la esperanza y la volverá desespero. Cada risa se convertirá en un lamento, cada sueño en una pesadilla. Yo no la habitaré como un espanto, seré su aliento, su frío, su silencio, y esperaré a los que vengan buscando un hogar, para recordarles que esta tierra solo da a luz al dolor. Esta finca no tendrá dueño, solo tendrá víctimas. Al terminar de leer la última palabra, un silencio de tumba cayó sobre la cocina. La verdad era infinitamente peor que cualquier fantasma. No estaban lidiando con un espíritu perdido que buscaba el descanso. Estaban atrapados dentro de una máquina de sufrimiento, un ecosistema de maldad diseñado por el odio de una mujer traicionada. La casa misma era la entidad. El maleficio era su sistema operativo. En el instante preciso en que Julián cerró el diario, la atmósfera de la casa cambió de forma violenta. La sutileza se desvaneció, reemplazada por una hostilidad abierta y brutal. Un viento helado y antinatural barrió la cocina, apagando la única bombilla y haciendo volar las páginas sueltas del diario por el aire. Un golpe ensordecedor, como si un ariete hubiera chocado contra la puerta principal, hizo temblar toda la estructura, desde los cimientos hasta las tejas. La manifestación se volvió física y constante. Las puertas de los armarios en toda la casa se abrían y cerraban con una violencia demencial, como una rabieta titánica. Oían pasos pesados corriendo por el corredor de arriba, de un lado a otro, con una urgencia frenética y amenazante. En las paredes del pasillo comenzaron a aparecer arañazos largos y profundos, como si unas garras invisibles estuvieran desgarrando la tapia desde dentro, dejando surcos de tierra húmeda y oscura. Valentina fue el epicentro de este asalto final. La casa, la entidad, pareció reconocer en ella un espíritu afín, una conexión con la tierra que la hacía más vulnerable. Una tarde, Julián la encontró de pie frente al espejo manchado del pasillo, hablando en susurros con su propio reflejo. Pero no era su voz, era una voz más grave, siseante, que hablaba en una mezcla de español antiguo y lo
que parecía ser una lengua indígena que no pudo reconocer. Su reflejo, por un instante que le heló la sangre, no le sonrió a ella, sino que lo miró directamente a él, con una mueca de triunfo malévolo. El estado de Valentina se deterioró a una velocidad alarmante. Dejó de comer. Se negaba a salir del cuarto, donde permanecía sentada en la cama, meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás, tarareando sin cesar la misma melodía disonante y perturbadora que él ya tanto temía. Sufría de fiebres altísimas que aparecían y desaparecían sin causa médica aparente. Una noche, mientras dormía agitadamente, Julián descubrió en su espalda 3 arañazos paralelos, profundos y sangrantes, como si algo la hubiera atacado mientras él estaba en la habitación de al lado. Desesperado, sabiendo que la lógica, la ciencia y la medicina no podían ayudarlos, Julián tomó la única prueba que tenía, la única arma que se le ocurrió, el diario de Inés. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el campero y manejó como un loco por la trocha hasta Villa de las Brumas. Irrumpió en la casa cural, encontrando al padre Anselmo leyendo bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Sin rodeos, le tiró el diario sobre el escritorio y le contó todo. Su voz quebrada por el pánico, el agotamiento y la certeza de que estaba perdiendo a su esposa. El anciano sacerdote escuchó con una gravedad sombría, sin interrumpirlo, asintiendo lentamente como si las palabras de Julián solo confirmaran un temor que él había albergado por años. Luego, con manos cuidadosas, tomó el diario y leyó pasajes al azar. Reconoció los símbolos dibujados en los márgenes, símbolos que no eran del catecismo, sino de la tierra, de la sangre, de la magia antigua. «Mijo», dijo finalmente el padre, con una voz queda pero firme que cortó el aire. «Esto es antiguo, es brujería de sangre, la más berraca de romper porque no invoca a un demonio del infierno, sino que crea uno a partir del dolor humano y lo amarra a un lugar. La finca no está poseída, señor Montero. La finca es la posesión». El padre Anselmo aceptó ayudarlos, no con un exorcismo formal, que sería inútil contra una fuerza que no respondía a las leyes del cielo y el infierno, sino con un rito de purificación, una bendición prolongada y peligrosa que intentaría ahogar la malevolencia con la energía sagrada del agua, la sal y la fe. Le advirtió a Julián con una seriedad mortal que el ritual podría empeorar las cosas antes de mejorarlas. La entidad, al sentirse atacada directamente, se defendería con toda la fuerza acumulada durante un siglo. Regresaron a la hacienda cuando el sol se ponía, tiñendo las montañas de un color anaranjado y púrpura que parecía una herida abierta en el cielo. La casa los recibió con un silencio pesado, expectante. Valentina seguía en la cama, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, y una leve y perturbadora sonrisa jugaba en sus labios. No pareció reconocer a Julián ni al sacerdote cuando entraron. El clímax de su tormento comenzó en el patio central, la cuna del maleficio, donde la sangre de Inés había sellado el pacto con la tierra. El padre Anselmo, con su estola morada puesta sobre los hombros, comenzó a recitar las letanías en latín, su voz resonando en la quietud de la noche que caía. Con un hisopo hecho de ramas de olivo, rociaba agua bendita sobre la tierra sucia. Julián, a su lado, sostenía un crucifijo de plata con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban completamente blancos. La respuesta de la casa fue inmediata y cataclísmica. Un viento huracanado surgió de la nada en el patio sin árboles, arrancando tejas del techo y haciendo crujir las vigas centenarias como si fueran a partirse. El olor a borrachero podrido se volvió tan denso que era casi imposible respirar, y de las paredes de tapia, como si la casa estuviera sudando un veneno antiguo, empezó a supurar una humedad negra y aceitosa que se deslizaba lentamente hacia el suelo. Dentro de la casa, un grito inhumano y desgarrador resonó, un alarido de furia y dolor que parecía venir de todas partes a la vez. Era la voz de Valentina, pero distorsionada, amplificada, superpuesta con el lamento fantasmal de una mujer que había sufrido durante un siglo. Corrieron adentro, guiados por el sonido. Valentina estaba de pie en medio de su cuarto,
con la espalda arqueada en un ángulo imposible, como si una fuerza invisible la estuviera quebrando. Su cuerpo se convulsionaba violentamente. Se giró hacia ellos, y su rostro era una máscara de odio puro. «¡Esta es mi tierra!», gritó con la voz dual, una cacofonía de dos almas en una sola garganta. «Mi dolor la compró con sangre. Ustedes no son nada aquí». El padre Anselmo no reculó. A pesar de su edad, avanzó hacia ella, recitando las oraciones con más fuerza, su voz compitiendo con el aullido del viento y los gritos de la entidad. La temperatura del cuarto se desplomó en segundos. El vaho salía de sus bocas. Los bombillos que quedaban estallaron en una lluvia de chispas y oscuridad. La entidad, usando el cuerpo de Valentina como un títere de carne y hueso, arremetió. Con una fuerza sobrehumana, lanzó al anciano sacerdote contra una pared. El cuerpo del hombre golpeó la tapia con un sonido sordo y cayó al suelo, inmóvil. La confrontación había comenzado y el mal estaba ganando. El grito de Julián se ahogó en su propia garganta cuando vio el cuerpo del padre Anselmo desplomarse. Por un instante eterno, estuvo completamente solo en la oscuridad, con el crucifijo en la mano, sintiéndose como un juguete inútil. La única luz provenía de los relámpagos mudos que iluminaban la silueta de su esposa, ahora un recipiente de un odio centenario. La entidad, a través de los labios de Valentina, soltó una risa baja y gutural, un sonido que parecía raspar las paredes de la hacienda. «Ahora estás solo, antropólogo», siseó la voz dual, la de Valentina y la de Inés, entrelazadas en una armonía infernal. «Viniste a desenterrar el pasado, a estudiar mis raíces. ¿Qué se siente ser la tierra que está a punto de ser sembrada con tu propio miedo? Tu amor era la semilla, y yo he cosechado la desesperación». La figura dio un paso hacia él, moviéndose con una fluidez antinatural, como una marioneta cuyos hilos eran tirados desde el mismísimo infierno. De las paredes seguía manando aquella sustancia negra que ahora goteaba sobre el piso de madera con un sonido espeso, como sangre coagulada. El olor a borrachero y a tumba se intensificó hasta volverse una pared física que le robaba el aire de los pulmones. Julián retrocedió, tropezando con una silla volcada, su mente gritando órdenes que su cuerpo, paralizado por el pavor, no podía obedecer. Estaba atrapado. La casa entera era el cuerpo del monstruo, y ellos estaban en sus entrañas. Pero entonces un quejido ronco cortó el monólogo de la entidad. El padre Anselmo, con un hilo de sangre corriéndole por la sien, se estaba incorporando con una lentitud agónica. Se apoyó contra la pared manchada, su viejo cuerpo temblando por el esfuerzo y el dolor, pero sus ojos, al encontrar los de la figura poseída, ardían con una determinación que desafiaba su fragilidad. No era la fuerza de un hombre, sino la de una fe forjada en décadas de enfrentar la oscuridad en los confesionarios. «No es su tierra, espíritu inmundo», dijo el sacerdote, su voz débil pero firme, cada palabra un acto de voluntad. «Es tierra de Dios, y esta alma le pertenece a Él». Se limpió la sangre de la cara con el dorso de la mano y miró a Julián. «Mijo, no la escuche. Rece conmigo. El amor que le tiene es el arma que más teme. No la deje sola en esa oscuridad». Las palabras del anciano fueron un ancla en la tormenta de terror que ahogaba a Julián. El sacerdote, ignorando sus costillas rotas, sacó de su sotana una pequeña bolsita de tela y un frasco de aceite. Con un movimiento rápido, trazó un círculo de sal en el suelo a su alrededor y alrededor de Julián, un perímetro sagrado en medio del caos. La entidad retrocedió al contacto con la sal, con un siseo de dolor, como si el mineral fuera brasas ardientes. El ritual había cambiado. Ya no era una limpieza, era un combate directo, un asedio al alma de Valentina. «Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversari», clamó el padre Anselmo, su voz recuperando una fuerza que parecía imposible. La casa respondió con una furia renovada. Un espejo antiguo en la pared estalló hacia adentro, enviando una lluvia de esquirlas de vidrio a través de la habitación. El suelo de madera comenzó a vibrar violentamente, como si algo masivo estuviera tratando de emerger desde los cimientos.
Valentina, o la cosa que la habitaba, se retorcía dentro del espacio no consagrado, atrapada entre el círculo de sal y la pared. Sus ojos, completamente negros, se clavaron en Julián. Ella me escucha, Julián. Me oye aquí dentro. Siente tu miedo. Sabe que la abandonaste en el momento en que dudaste. La voz se transformó, adoptando el tono exacto de Valentina en sus momentos más vulnerables. Amor, ¿por qué dejaste que me hiciera esto? Era un golpe bajo, un ataque directo a su culpa. Julián sintió que el corazón se le partía. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero la advertencia del sacerdote resonó en su mente. Apretó el crucifijo y, por primera vez, no como un amuleto, sino como una declaración, avanzó un paso, poniendo un pie fuera del círculo de sal. Valentina, mi amor, lucha. Estoy aquí. No te voy a dejar. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una convicción que no sabía que poseía. El sacerdote aprovechó la distracción. Se abalanzó hacia adelante, rompiendo él mismo el círculo, y con el pulgar empapado en el óleo sagrado, intentó tocar la frente de Valentina. La entidad reaccionó con una velocidad inhumana, agarrando la muñeca del anciano con una fuerza que hizo crujir los huesos. El crucifijo que el padre llevaba al cuello se puso al rojo vivo, quemando la piel de Innocent Valentina y obligándola a soltarlo con un chillido de agonía. En ese instante, el mundo de Julián se disolvió en una visión. Ya no estaba en la habitación, sino en el patio central, bañado por la luz de una luna enferma. Veía a Inés, no como un espectro, sino como una mujer de carne y hueso, arrodillada en la tierra, con el vientre hinchado y el rostro bañado en lágrimas de rabia. Vio cómo se cortaba la palma de la mano y dejaba que su sangre se mezclara con la tierra, susurrando las palabras de la maldición, palabras que ahora él entendía sin necesidad de traducción. La visión se rompió cuando el padre Anselmo gritó: «El nombre, Julián, el nombre con el que fue bautizada, es su ancla a la luz». Julián, de vuelta en la caótica realidad de la habitación, entendió. La entidad se aferraba a la identidad de Inés. Tenían que recordarle a Valentina quién era ella. «Valentina Osorio», gritó con todas sus fuerzas. «Recuerda el nevado del Ruiz que vimos juntos. Recuerda el olor a café en la finca de tu abuelo. Recuerda mi propuesta en Villa de Leyva». Cada recuerdo que invocaba parecía causarle un dolor físico a la entidad. El cuerpo de Valentina se crispaba, y por breves instantes sus ojos negros parpadeaban, revelando un destello de su color miel original. La casa aullaba, las vigas del techo gemían, y una grieta enorme se abrió en la pared de tapia, como una herida que sangraba polvo y tierra vieja. La batalla se libraba en dos frentes, en la habitación y en el alma de su esposa. De repente, con una calma espeluznante, todo se detuvo. El viento cesó, los temblores pararon, el cuerpo de Valentina se relajó y cayó de rodillas, inerte. Su cabeza se levantó lentamente, y con su propia voz, débil y quebrada, susurró: «Julián». El alivio fue tan abrumador que Julián casi se desploma. Corrió hacia ella, con los brazos abiertos, ignorando la mano que el sacerdote extendió para detenerlo. Pero cuando sus manos tocaron sus hombros, la cabeza de ella se echó hacia atrás, con un crujido antinatural. Sus ojos se abrieron de golpe, y eran dos pozos de oscuridad total. Una sonrisa ancha y depredadora se dibujó en su rostro. «Tonto», rugió la voz de Inés, ahora más pura y poderosa que nunca. «El amor es el mejor cebo». Con una fuerza explosiva, lo arrojó contra la pared opuesta. El padre Anselmo, viendo su última oportunidad, se lanzó sobre la figura arrodillada, no con violencia, sino con el peso de su fe. Abrazó el cuerpo convulso de Valentina, protegiéndola con el suyo, y presionó sus labios contra la oreja de ella. No gritó un exorcismo, le susurró el acto de contrición, como se lo susurraría a un moribundo, una oración de perdón y entrega. Una luz cegadora emanó del crucifijo del sacerdote, iluminando la habitación con un resplandor blanco y puro. Un alarido final, un chillido que era la mezcla de un siglo de dolor y la furia de ser derrotada, brotó de la garganta de Valentina. Fue un sonido que pareció desgarrar el tejido mismo de la realidad. Una onda de choque invisible barrió la habitación, lanzando al sacerdote hacia atrás
y haciendo que cada objeto de madera se astillara. Luego, el silencio. Un silencio absoluto, profundo y limpio. La opresión se había ido, el frío se había disipado, el aire ya no olía a muerte, sino a la tierra mojada por la lluvia y a la madera vieja de una casa que, por primera vez en un siglo, simplemente era una casa. Valentina yacía en el suelo, inconsciente, su rostro sereno y pálido, como si despertara de una fiebre terrible. Julián, magullado y con el aliento entrecortado, se arrastró hasta ella. Le apartó un mechón de pelo de la cara. Estaba tibia, estaba viva, era ella. Al otro lado de la habitación, el padre Anselmo se levantaba lentamente, apoyándose en la pared agrietada. Estaba exhausto, envejecido 10 años en una sola noche, pero en sus ojos había una paz sombría. La batalla por el alma de Valentina había terminado. Habían ganado. Pero mientras Julián la sostenía en sus brazos, en medio de la devastación de la habitación, comprendió con una claridad helada que la victoria tenía un precio. La hacienda del quebranto había sido purgada de su mal, pero la memoria del horror, como la mancha de plátano de la que hablaba el sacerdote, dejaría una sombra imborrable en sus vidas para siempre. La luz del amanecer encontró a Julián saliendo de la hacienda, con el cuerpo inerte de Valentina en sus brazos. No miró hacia atrás. Detrás de él, el padre Anselmo, apoyado en el marco de la puerta, hacía la señal de la cruz sobre el umbral profanado. No hubo palabras. El motor del viejo campero Willis fue el único sonido que rompió el silencio de la montaña. Un silencio que por primera vez en meses se sentía vacío, limpio, pero profundamente triste. Dejaron todo atrás. Sus libros, sus notas, sus sueños. La hacienda del quebranto se había cobrado su precio. El archivo parroquial de Villa de las Brumas contiene una última anotación del padre Anselmo sobre el caso, fechada una semana después de los eventos. Dice: la purificación fue completada, pero el costo fue alto. El mal atado a la tierra fue silenciado, mas no destruido. Recomiendo que la propiedad sea declarada campo santo y se prohíba cualquier construcción futura. Dios se apiade de las almas que allí sufrieron. El sacerdote se recuperó de sus heridas físicas, pero los feligreses notaron que su mirada nunca volvió a ser la misma. Jamás volvió a hablar del tema. Julián y Valentina regresaron a Bogotá, pero la ciudad ya no era un refugio. Según los escasos testimonios de amigos cercanos, Valentina se recuperó físicamente, pero una parte de ella nunca regresó de aquella casa. Sufría de terrores nocturnos y largos periodos de mutismo. El vínculo que los unía, templado en el amor y la academia, se había quebrado bajo el peso de un horror compartido pero intransferible. Se separaron menos de un año después. La salazón de Inés cobró su última víctima. La hacienda del quebranto fue abandonada a su suerte. Nadie en 1900 la vereda se atrevió a reclamar esas tierras, que con el tiempo fueron devoradas por la maleza y el olvido. Los cafetales se volvieron salvajes, y los muros de tapia pisada comenzaron a deshacerse bajo el sol y la lluvia. La casa se convirtió en un cuento de espantos para asustar a los niños, una cicatriz en el paisaje de la cordillera, un recordatorio silencioso de que hay lugares donde la felicidad simplemente no puede echar raíces. Existe un informe municipal de 1997, casi una década después. Una constructora de Armenia mostró interés en adquirir los terrenos para un proyecto de ecoturismo. Enviaron a un topógrafo para evaluar la propiedad. El hombre, un profesional experimentado, abandonó el trabajo a las pocas horas. En su reporte informal a la compañía, alegó fallas inexplicables en todos sus equipos electrónicos y una sensación de hostilidad ambiental tan abrumadora que le provocó un ataque de pánico. Se negó a regresar, incluso con el doble de la paga. El detalle más perturbador del breve informe del topógrafo, sin embargo, se encuentra en una nota al margen. Escribió que al llegar encontró algo extraño en el umbral de la casa en ruinas. Sobre las baldosas cubiertas de musgo y tierra había una docena de colibríes muertos, perfectamente dispuestos en una espiral. Estaban frescos, como si acabaran de caer del cielo. La firma de Inés,
un eco de su poder que se negaba a desaparecer por completo. Y así, el expediente de la Hacienda del Quebranto se cierra. La casa se cae a pedazos, el sacerdote guarda su silencio, y 2 vidas fueron alteradas para siempre. La pregunta que queda flotando en el aire denso de estas montañas es si un mal nacido de un dolor tan profundo puede realmente ser erradicado, o si, como las semillas del café que crecen salvajes a su alrededor, simplemente espera pacientemente a que la tierra sea removida de nuevo, para volver a brotar. Pausa prolongada. El archivo ha sido cerrado. La oscuridad en la que hurgamos tiene muchas capas. Algunas historias terminan, pero su eco perdura en el alma. Si han sentido el frío de esta hacienda, si han caminado por sus corredores junto a nosotros, les pido que dejen una reflexión en los comentarios. Su voz nos confirma que no estamos solos en esta búsqueda. Hasta que abramos el próximo archivo, cuídense de las casas que tienen demasiada memoria y duerman bien, si pueden.